Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Estamos haciendo una prueba de audio. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Estamos aquí haciendo una prueba de audio. Bueno, la segunda pregunta sería si se ve bien la pantalla. Calculo que sí. Excelente. Vamos a esperar algunos minutos a ver si se suma alguien más. Ya son las 10. Le daremos una tolerancia de 5 minutos al que se haya demorado por alguna razón o se esté preparando un café. Todo es válido mientras se disfrute lo mejor posible el webinar.
Mm. Buenos días a todos los que fueron llegando recientemente. 10:05 ya arrancamos para ser justos con los que estuvieron puntuales. Bueno, por ahí me dicen que no se ve. ¿Eso es correcto? ¿Están tocando la pantalla que corresponde? Nunca hay que desestimar nada, ¿no? Perfecto, excelente. Bueno, bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental que es el postventa. Y digo que es fundamental porque hoy en día es la base para que ustedes puedan seguir, o sea, que puedan vender y que puedan seguir vendiendo en Mercado Libre. Es un aspecto que paradójicamente está al final de la venta, pero que hoy en día genera la próxima venta. A eso nos referimos con postventa. Vamos a hablar del color de la reputación y vamos a hablar de algunos aspectos de salud de cuenta que hoy en día nos generan algunos dolores de cabeza y cómo gestionarlos. Mi nombre es Pilar Sarasa, yo formo parte de Get Marketing Online. Seguramente con casi todos de ustedes hablé. Así que bueno, como hemos hecho en otros webinars, les voy a pedir que, si bien ustedes van a ir escribiendo las preguntas en el chat para no olvidarse, vamos a intentar dejarlas para el final, así no se corta el hilo de la conversación, ¿sí? Bien, como ustedes saben, este video está siendo grabado, así que luego se les va a enviar para que puedan compartir con sus equipos correspondientes. Lo sugerimos enfáticamente, nos parece interesante y nos parece muy importante que esta temática la conozcan todos los que forman parte de la empresa y que están en contacto con Mercado Libre. Y los que hoy no están en contacto, pero puede llegar a estarlo en algún momento, también. Porque acá la reputación de ustedes como vendedores depende de que todos los procesos de la compra funcionen correctamente. Entonces, si podemos difundir esta información para que todos tomemos dimensión de cómo desde una etiqueta bien pegada, un paquete bien armado, una respuesta bien dada a tiempo, pueden prevenir inconvenientes a futuro que son no solamente un desperdicio de tiempo, sino también de dinero y de esfuerzo. Entonces vamos a arrancar hablando de algo que seguramente ustedes ya tienen en mente de su día a día, pero es importante porque ha cambiado. El color de la reputación. Tenemos el mismo termómetro que siempre, sí, Pilar, correcto, en eso estamos de acuerdo. Seguimos manejándonos con colores que indican cómo es nuestro rendimiento en la plataforma. Pero desde hace ya 1 año y medio está vigente lo que se llama la nueva reputación. No cambió la forma de mostrar la reputación, pero sí cambió cómo se calcula. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta, primero y principal, y lo voy a hablar a lo largo de toda esta jornada, es que la reputación es un color que no lleva, que tiene que ver con el día a día, pero que se calcula con los últimos 3 meses y mes en curso. Voy a hacer bastante hincapié en esto, 3 meses y mes en curso. Esto significa que la evaluación que hace Mercado Libre de nosotros es diaria, pero se condensa en un periodo un poco más grande. Nos da un marco un poco más extenso y esto puede ser una noticia positiva o puede ser una noticia negativa. Por un lado, es negativa porque sabemos que si tuvimos algún tipo de inconveniente, ese inconveniente se arrastra durante estos 3 meses y mes en curso que estemos viviendo. Por ejemplo, a un pico de reclamos ante algún problema en alguna gestión, nos puede pasar, ¿no? Una época de desborde de ventas que no supimos anticipar y de repente, bueno, esto genera una ola de reclamos. Esos reclamos, lamentablemente, van a acompañarnos a nosotros hasta que se vaya ese mes conflictivo. Por ejemplo, en este momento estamos en abril. Nuestra reputación de hoy en día está tomando todo lo que ocurrió desde enero hasta el día de hoy. Enero, febrero, marzo e incluso abril. Para muchos de ustedes, los meses tienen distintas estacionalidades y puede haber meses que no sean similares. O sea, este tomar un trimestre es un poco arbitrario porque es un periodo que de alguna forma refleja el rendimiento del vendedor, pero también uno dice, bueno, incluye meses muy dispares. Esa es digamos, la
la cuestión negativa de este aspecto de tomar un periodo un poco más amplio al del día a día. Pero tiene un lado positivo. Y justamente el lado positivo es que todo lo que vamos dejando en el pasado es pisado y existen días nuevos donde podemos mejorar y ajustar nuestros procesos y con eso sanear la salud de la cuenta. Entonces, importante grabarse a fuego que el día a día es muy, muy importante para la salud de nuestra cuenta, que todo lo que estamos haciendo hoy en día nos impacta positivamente en mejorarla. Ahora vamos a desglosar esta reputación. ¿Qué pasa con cuáles son estos aspectos? Piensan que estamos hablando de temas muy básicos, los invito a que revisemos y repensemos todo esto, porque si bien hay cuentas muy maduras, y de hecho, por suerte en la consultora tenemos vendedores de todo tipo y en todo escalafón, si bien a veces tenemos cuentas que venden muchísimo, estos aspectos pasan desapercibidos. Y lo que venimos hoy a proponerles desde la consultora y ayudarlos es a que implementen un proceso de revisión, que en nuestras rutinas de diarias, de operativa, de embalaje, de despacho, de facturación, incluyamos también la revisión de cómo estamos haciendo las cosas. Eso va a ser fundamental. Vamos a ver entonces estas variables y si todos entendemos lo mismo con estas variables y si sabemos cómo prevenirlas. Porque también otra cosa que se evidencia es que muchas veces vemos el porcentaje y no hacemos nada con eso. Simplemente a veces ni siquiera se comunica al equipo. Y ni que hablar cuando alguien utiliza una aplicación certificada y deja de lado la interfaz de Mercado Libre, entonces nos olvidamos de revisar estos aspectos. Vamos a verlos juntos. Sabemos que la reputación se empieza a evidenciar, nosotros tenemos color a partir de que generamos un cierto volumen de ventas estable. Aquellos vendedores nuevos en la plataforma no van a tener ningún color hasta que superen el volumen de ventas de 50 ventas, de 10 ventas, y bueno, en la medida en que tienen más de 50 ventas, esto se calcula mensualmente. O sea, con sus primeras 10 ventas aparece el color y luego de lograr un volumen de 50 lo van a ver mensualmente reflejado. Hasta entonces les va a hacer un compendio de todas las ventas que tuvieron desde su origen. Entonces, el volumen de ventas es un aspecto fundamental, es algo a tener siempre en cuenta. Si yo tengo que mostrarle a Mercado Libre qué tipo de vendedor soy, la mejor forma es mostrar que tengo un volumen sostenido de ventas. Significa que estoy activo en la plataforma, significa que la gente confía en mí. Por otro lado, esto vendría a ser el aspecto positivo que siempre nos va a ayudar a tirar para adelante. Cuantas más ventas yo tenga, más oportunidades de nuevas experiencias y más satisfacción del usuario que puedo brindar. Y del otro lado, en contrapeso, está cómo vendí. Porque las ventas es cuánto vendí, el postventa es cómo vendí. Y ahí aparecen estos 4 factores. Las ventas con reclamo, la demora en el tiempo del despacho, las ventas canceladas por nosotros y reclamos en mediación. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Ustedes lo pueden corroborar dentro de su cuenta de interfaz de Mercado Libre, y en algunas apps certificadas también tienen un panel, pero bueno, creo que lo más certero está acá. En el menú de la izquierda hay un icono que parece una medalla y ahí nos indica cuál es nuestro color de reputación y nuestra medalla. ¿En qué escalafón estamos y por qué estamos en ese escalafón? Esto lo ven sobre el margen derecho. Y acá lo mismo que revisábamos recién. Cantidad de ventas, ventas con reclamos. Voy a hacer un zoom en este aspecto. Cada Mercado Libre llama reclamo a cualquier tipo de ticket que se abra para pedir ayuda. Ese inocente botón de pedir ayuda que está en cada una de las compras directamente abre un ticket para evaluar de qué se trata esa ayuda que se necesita. Si es una ayuda para el comprador que se arrepintió, que es nuevo en la plataforma, que tuvo algún inconveniente o que simplemente, nada, se equivocó de talle, tenemos un tipo de reclamo que no penaliza al vendedor. Pero sí tenemos el otro tipo de reclamos, esos tickets donde el comprador necesita volver a interactuar con el vendedor, comprador necesita volver a interactuar con el vendedor porque hubo un inconveniente con responsabilidad. Una falla en algún producto, un producto que llegó con menos piezas, un producto que llegó en un estado que no era el que
esperaba el comprador, y hacía una serie de tipificaciones, le decimos nosotros, títulos podríamos decir, de inconvenientes que el comprador está declarando ante Mercado Libre. Entonces, allí en ese primer punto vamos a encontrar cuántas ventas tuvieron problemas dentro del total de las ventas. Ese es el porcentaje que nosotros vemos. Y volvemos, este porcentaje es trimestral. ¿Cuántas ventas tuvieron problemas sobre cuántas ventas hice en el trimestre y mes en curso? Luego tenemos otro aspecto importante, porque una cosa es qué pasó con esa venta, por ejemplo, si hubo algún problema, y otra es cuánto tardó en salir esa venta. Y acá, Mercado Libre, como muchas plataformas de marketplace, quiere intentar acortar y agilizar la logística, los tiempos que demora la logística, que en el e-commerce sigue siendo una de las grandes desventajas, ¿no? Porque en realidad estamos trabajando con un tercero que no siempre somos nosotros y tampoco es la plataforma, hay un tercero que es la logística que para cortar sus tiempos, los tiempos propios que tienen llevar la mercadería de una punta a otra del país, nosotros tenemos que ayudarlo. Y para ayudar, lo importante es establecer un máximo de tiempo que a mí me deja preparar el paquete. Ese máximo de tiempo Mercado Libre lo tiene calculado en 24 horas hábiles. Entonces, todo lo que ocurra desde que aparece la etiqueta para ser impresa hasta que el correo recibe el paquete, todo ese proceso que a mí me puede llevar facturar, embalar, organizar el paquete, todo ese proceso de despacho debiera ser dentro de las 24 horas hábiles. Algo importante acá, para que todos tomen en cuenta, sobre todo aquellos que tienen multirrubros y que no usan Mercado Envío, esta métrica de tiempo de demora en entrega al correo solo aplica para Mercado Envíos. Es el único sistema que Mercado Libre puede traquear y hacer un seguimiento. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, materiales de construcción o algún tipo de mueble voluminoso o productos que no van por el correo tradicional, entonces ese proceso que ustedes generan no está incluido acá, está por fuera. Mercado Libre hoy no lo puede medir. No significa eso que no intentemos seguir esta exigencia y esta práctica. Lo mejor que a ustedes les puede pasar es aceitar sus procesos lo suficiente como para agilizar el despacho, que la venta salga y se entregue rápidamente y que un comprador que indica que ya la recibió permite que a ustedes se les libere el dinero en Mercado Pago. O sea, hay un capricho respecto a la agilizar tiempos de entrega al correo. Por un lado sí, para ayudar a toda la cadena que se encarga de esta venta online a que los tiempos se reduzcan. Pero atiendan a esa métrica e intenten implementarla en todos los aspectos que puedan de su logística propia, porque básicamente una entrega ágil a ustedes les agiliza también la liberación del dinero en Mercado Pago, ¿sí? Recuerden que el dinero en Mercado Pago a ustedes se los van a entregar cuando el comprador confirme que recibió el paquete o cuando el correo indique que entregó el paquete, ¿sí? O pasados los 28 días si no ocurre ninguna de estas dos cosas. Pero nadie quiere contar con el dinero un mes más tarde, ¿no? Menos en este contexto. Entonces, importante esto del tiempo de entrega al correo. Se calcula sobre Mercado de Envíos y es la demora desde que se imprime la etiqueta hasta que yo entrego el correo o el correo escanea el paquete. Escanea el paquete, eso es lo importante. El código entra en el sistema de tracking. Digo esto y lo vamos a ver un poco más adelante porque a veces han ocurrido situaciones donde el vendedor está haciendo todo bien, hace una entrega recurrente, frecuente a la misma hora y ha sido el correo el que ha demorado en escanear y por eso aparece un porcentaje alto en el tiempo de entrega. El sistema, volvemos a insistir, el sistema es el que contabiliza todo esto y lo hace automáticamente y su forma de contabilizarlo es siguiendo los códigos y el estatus de esos códigos. Nos va a ocurrir también, dentro de estas cuestiones de la reputación, que vamos a encontrarnos con un porcentaje de ventas canceladas. Acá hablamos de ventas canceladas que impactan en la reputación a las ventas en las cuales el vendedor ha dado de baja y esto, cuando el vendedor da de baja una operación, asume la responsabilidad. Significa que o el sistema interpreta que si el vendedor está dando de baja una operación es porque él no puede cumplir con ella.
Hacemos este foco en este aspecto puntual porque ustedes saben que muchas veces hay compradores que dicen, no sé cómo dar de baja, no sé cómo cancelar la operación, me arrepentí, no lo quiero, y el vendedor, por buena voluntad, ha dicho, no te preocupes, yo la cancelo. Error, error. Aunque humanamente ustedes lo estén haciendo para mantener un buen vínculo con ese potencial usuario, atención, porque el sistema no interpreta esto. Para el sistema ustedes cancelan algo unilateralmente. Entonces, esas cancelaciones que ustedes hacen perjudican su reputación. Y el último aspecto que vamos a explicar es los reclamos en mediación. ¿Por qué, Pilar, reclamos en mediación? Ya habíamos visto ventas con reclamos. Bueno, el reclamo en mediación es un desdoble de las ventas con reclamo y es un desdoble que penaliza peor, porque significa que ante algún inconveniente entre comprador y vendedor, tuvo que participar Mercado Libre como mediador. De ahí viene la palabra reclamos en mediación. Cuando Mercado Libre tiene que entrar en un problema a mediar, tiene que poner tiempo, esfuerzo, recursos y, a ver, estamos en una plataforma, el marketplace de por sí es una plataforma que intenta agilizar y optimizar energía, tiempo y esfuerzo. Y por supuesto recursos. El inventar una página web donde uno se intenta autogestionar la compra y a lo sumo existe un vendedor, ¿no? Tenemos distintos vendedores que pueden ofrecer y los compradores que se pueden autogestionar. Digamos, este tipo de procesos, de sistemas que existen en los marketplaces, buscan optimizar recursos, tiempo, esfuerzo, dinero. Por ende, cuando Mercado Libre debe mediar en un problema, está incurriendo en ese desgaste de tiempo, esfuerzo y recursos. Por ende, una mediación, sea que después sale a favor del vendedor o el comprador, nunca es deseada. Por eso los reclamos en mediación no son buenos para la cuenta. Y encima tienen un porcentaje máximo de aceptación para tener un verde muy bajito, que es el 1%. Así que ojo con los reclamos en mediación. Vamos a ver cómo se llega a una mediación para evitar que eso nos afecte. Bueno, contéstenme en el chat. ¿Hasta acá está todo bien? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Cuéntenme. ¿Todavía hay alguien del otro lado o ya se fueron todos? Bueno, perfecto. Varios me siguen todavía. Bueno, vamos a ver cuáles son estos porcentajes. Estos porcentajes están disponibles para ustedes tanto en el módulo de ayuda de Mercado Libre como en el desglose de los menús donde ustedes pueden consultar sus valores de reputación. Pero acá los vamos a repasar rápidamente. Sabemos que en reputación tenemos, digo 3 colores porque para mí el rojo ya es un color inaceptable, no lo vamos a usar, no lo vamos a incluir en este material porque no lo queremos. El rojo está out y si lo evitamos mirar, seguramente no aparezca en nuestras opciones. Así que vamos a trabajar sobre color verde, amarillo y naranja. El color verde es la panacea, es a donde todos queremos estar. Tener un color verde implica mucha calidad de servicio, es lograble, pero hay que ser muy prolijos en la operatoria diaria. Para tener color verde necesitamos que estas 3 variables estén en los porcentajes indicados, no lleguen al porcentaje máximo. Para tener color verde necesitamos que las ventas con reclamos no superen el 2%. No lo superen. Si está 2,01, el verde pasa a amarillo. Entonces, esto quiero también que se lo lleven grabado a fuego, porque no necesito tener mal desempeño en las 3 áreas. Con que solo una área tenga problemas, ya eso a mí me pone en un aprieto. Entonces, para color verde, las ventas con reclamos no tienen que superar el 2%. Las ventas con demora, o sea, con un despacho que supera las 24 horas hábiles, tiene que estar dentro de del 15%. Es decir, no puedo superar, si tengo 100 ventas, debiera entregar a tiempo el 90% para estar bien cómodo. Y las cancelaciones para el verde no pueden superar, y acá les puse un asterisco. Según ayuda de Mercado Libre, no puede superar el 3%. Yo, como vendedor, no debiera cancelar más del 3% de las ventas. Y el asterisco, que le pongo abajo la aclaración, es que en la práctica
ya estamos viendo que en muchas ventas este porcentaje está en 2%. Entonces, la teoría dice el 3%, la práctica dice el 2%. Si me preguntan a mí, yo les diría, pónganse el 2% como máximo, y si ven sus diagnósticos, a todos los que les hayamos hecho hasta ahora, todos tienen ese porcentaje. Entonces, un color verde implica que en estas tres dimensiones yo me mantenga por debajo del 2% para reclamos y cancelaciones y por debajo del 15% para las ventas que han tenido una demora en el despacho. Si yo me paso al menos un 0,1% en cualquiera de estas, ya salto al amarillo. El amarillo es un tipo de reputación que, si bien no es tan dañina, ya me limita en muchísimo accionar. Ya no me da el mismo posicionamiento, y de esta forma entro en un círculo vicioso. Significa que empiezo a perder tráfico, al perder tráfico pierdo oportunidades de venta y bueno, me echa todo para atrás. El amarillo, para mantenerse en amarillo, uno no debiera pasar ni el 4% de las ventas con reclamo, ni demorarse con los despachos en el 20%, o sea, ese es su máximo, ni debiera cancelar más del 4% de las ventas. Si eso ocurre, cualquiera de estas ocurre, entonces salto al naranja, que es la peor de las situaciones que nosotros concebimos. El rojo, volvemos a decir que estamos fuera de eso. El naranja ya es una situación crítica, porque ahí ya no puedo encender pauta, por ejemplo, y mi posicionamiento orgánico también está bastante desmejorado. ¿Se puede salir de un naranja? Sí, se puede. Todo se puede hacer. Ustedes recuerden que tenemos a nuestro favor que la línea va hacia adelante, por ende cada día nuevo que se presenta es una oportunidad de ir saneando esta cuenta. O a lo sumo esperar que acabe el mes y entonces arrancar un mes nuevo con otro historial y esperar a que se vaya el que nos ha hecho daño. Pero lo importante es tener una constancia en la calidad de servicio para que estos valores siempre se mantengan contenidos. Vamos todos a apuntar al verde para que ninguna de estas, de ningunos aspectos de la postventa, ni las ventas con problemas, ni las ventas con demora, ni las cancelaciones nos afecten. Importante, toda esta información va cambiando. Desde que tenemos la nueva reputación hasta el momento han cambiado muchas cosas en la plataforma. Por ende, acá les dejamos el enlace al portal donde siempre van a tener la información actualizada de lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, de los valores de la reputación. Por ejemplo, de los tiempos de demora que Mercado Libre admite. Bueno, mientras voy pasando, veo que Juan me había hecho una consulta. Vamos a dejar las consultas para el final, pero esta la puedo responder. Esto dice, estos valores los toma mensual Mercado Libre, ¿verdad? La verdad es que todos los días va sumando al porcentaje que luego expresa trimestral. La reputación se expresa de los últimos 3 meses y mes en curso. Es decir, ahora estamos teniendo una reputación basada en el rendimiento de enero, febrero, marzo y todo lo que vamos de abril. Pero el porcentaje va a ir cambiando porque a medida que ingresan todos los días ventas sanas, el porcentaje puede licuarse. En la medida en que ingresan ventas problemáticas, el porcentaje se complejiza. Bueno, importante, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso de postventa? ¿De dónde salen estos valores y qué ocurre? Quizás nunca nos pusimos a pensar por qué es que nos llegan esos reclamos, cómo se ve del lado del comprador esto que nosotros vemos como vendedores. A nosotros nos levantamos, llegamos, abrimos la computadora en la oficina o donde estemos trabajando y encontramos nuestro panel de ventas con tantas ventas con reclamos, nuevos avisos, nuevos chats. Pero ¿qué pasa del lado del comprador? Primero les voy a comentar que no todos los compradores entienden lo que es un reclamo. El que no está en el circuito de Mercado Libre o el que no vende, no lo sabe. Entonces, insisto en que para ellos el botón es necesito ayuda. Así, con ese necesito ayuda, inicia un reclamo. Y el necesito ayuda aparece desde el momento en que uno ya compró. O sea, es un botón que se adelanta a cualquier tipo de situación. Cuando el comprador lo toca, sea por curiosidad o sea porque simplemente sabe que tiene que resolver un inconveniente, a ustedes como vendedores les va a aparecer en primera instancia el botón de devolver dinero. ¿Por qué estamos haciendo este webinar? Porque queremos que entiendan cuáles son estos elementos y para qué usarlos.
Devolver dinero implica que yo estoy cancelando una compra o que estoy echando atrás una compra. La devolución de dinero automáticamente hace eso. Bueno, que el comprador te devuelva el producto, vos le devolviste el dinero, acá no pasó nada. Pero es mentira, sí pasó. Pasó que hubo todo un esfuerzo en tiempo, en dinero y una logística que se puso en marcha. Entonces, antes de tocar el botón de devolver dinero, tenemos que tener bien claro si queremos o no devolver ese dinero o si hay algo que podemos nosotros hacer para que ese comprador quede satisfecho. Importante. Y por eso decimos de incluir estos casos en la rutina diaria, en hacer una revisión a conciencia. Es lo mismo que haríamos cuando alguien en nuestro local entrara a plantearnos una situación. Uy, mira, me regalaron esto, pero vino fallado, roto, sin etiqueta, manchado, ¿no? Nos puede pasar y en la vida real lo resolvemos. Nadie dice, no, bueno, señora, salga y vaya una cuadra para allá. Nadie deja a su comprador físico sin una respuesta, positiva o negativa. Lo mismo tiene que ocurrir en el perfil de Mercado Libre o en el sitio web, ¿no? En el caso de que lo tuvieran. Que la consulta sea virtual y no tenga una persona mirándome de reojo fijo, no significa que el usuario no esté esperando una respuesta. Entonces, cuando aparece un reclamo, lo importante es entender ese comprador que puso un título de reclamo, porque cuando el comprador inicia el proceso de necesito ayuda, el sistema lo va guiando en una serie de pasos para indicarle, para intentar clasificar o tabular ese problema. El sistema no tiene tantas opciones, no es tan flexible, necesita tabular, necesita clasificar. En esa clasificación le va a decir, ¿fue problema tuyo o fue problema del vendedor? Si fue problema del vendedor, era que faltaba stock, que estaba rayado, que llegó roto, ¿qué pasó? Entonces, primero, cuando llegan los reclamos, entender qué es lo que dice el título de ese reclamo. Y luego, ser atentos, ser astutos, ser ágiles en la mensajería para comprender el problema real. Y si eso tiene correlación con lo que puso en el título, o simplemente el comprador eligió cualquier título para avanzar y ponerse en contacto humano con nosotros. A más de uno de ustedes les debe haber pasado cuando llaman al banco por el teléfono y empiezan el menú de opciones enorme, larguísimo, que uno al fin y al cabo elige cualquier parte del menú con tal de hablar con un humano. Seguro, ¿no? En el chat me van a decir si alguna vez lo hicieron. Seguramente, no importa el problema que tengamos, necesitamos hablar con un humano y vamos a esa opción. Entonces, eso mismo no era metafórico, podían decirlo en el chat, ¿eh? Me hace sentir que me están escuchando activamente. Ahí está, gracias, perfecto. Gracias por el apoyo, bien, todos hacemos eso. Entonces, el comprador en su botón inocente puso necesito ayuda, buscó un título que más o menos representa lo que su problema o no, o tenemos otro comprador que puso cualquier cosa para avanzar el proceso. De esos también tenemos porque hay compradores con mucha experiencia en el sitio que ya saben cuáles son los rincones donde se pueden meter para salir sin inconveniente, o sea, sin ningún tipo de su reputación de comprador afectada, ¿no? Existen también esos compradores. Eso podemos hablarlo otro día, clases de compradores en Mercado Libre y cómo trabajarlas. Pero bueno, pensemos que es un usuario común que pidió ayuda, que tabuló su pedido. Ahí lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que a partir de que se inicia ese reclamo, ustedes tienen 72 horas para responderle a ese comprador. Se abre la mensajería, que ustedes ya quizás habían usado en algún momento. La mensajería post-compra es desde que la persona compró, puede haber hecho algún intercambio con ustedes, por ejemplo, quiero en color tanto, o necesito que en la caja le pongas un mensaje porque es un regalo para mi papá. En cualquiera de esos pedidos, o necesito factura A, que es el más típico, ¿no? Cualquiera de esos pedidos, el comprador se los va a hacer vía mensajería. Ahora, cuando se abre un reclamo, volvemos a entrar en contacto con esta persona mediante un nuevo chat. Y eso es importante, que aparece ese nuevo chat y que ustedes tienen 72 horas. Yo siempre a mis vendedores les digo que tiene 48 horas porque me gusta asustarlos un poco y prepararlos para lo peor. Pero básicamente, ustedes tienen 3 días para responder. Muchos vendedores que no lo saben o que no tienen la rutina de chequear los reclamos como parte de su jornada, dejan pasar esos 3 días. Y eso significa que ese reclamo saltó automáticamente a mediación. ¿Por qué, Pilar? Porque el sistema, insisto, es automático. El sistema tiene comandos y tiene pautas de acción. Si
Al sistema le dijeron, bueno, si pasó 3 días es que el vendedor no debe estar tan interesado en dar una solución. A mediación. Ustedes sabiendo esto, es importante que asignen algún responsable, algún referente, para que todos los días entre y mire esos reclamos. Y hagamos un seguimiento. A fulanito se le contestó tal cosa, no se le contestó, ingresó algún reclamo nuevo. Y también podemos ir encontrando patrones. ¿Tantos reclamos por el mismo tipo de producto? Porque nos puede pasar también que algún producto esté fallado y en los reclamos a nosotros nos dan la pauta y nos dan el material para saber si hay algo de lo que estamos haciendo en la preventa o la oferta que tenga algún inconveniente. Entonces, es nuestra mejor fuente de información. Bueno, ¿qué ocurre entonces? Se abre el nuevo chat, nos permiten interactuar. Después de esa primera interacción, se libera el botón de ayuda a Mercado Libre o Mercado Pago. Si el vendedor no responde, también se libera esa opción y ese botón de ayuda a Mercado Libre y Mercado Pago, que también en su inocencia dice pedir ayuda a Mercado Libre, es el botón de la mediación. Tan, 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 tan. Yo tendría que tener un pianito acá para ir marcando con música estos momentos. Cuando alguien toca ese botón, ya estamos escalando innecesariamente un problema. Porque metimos a Mercado Libre en una conversación que quizás estaba fluyendo normalmente. Y a veces la metemos nosotros mismos cuando no respondemos al comprador. Porque si ustedes se paran en los zapatos del comprador, quizás alguien que encima está en el interior del país, el comprador está esperando su compra. Quizás hizo una compra grande, un ticket alto de algo que no tenía en su zona y lo compró por Mercado Libre. Ustedes no le contestaron. Una causa de reclamo, aunque no lo crean, es el vendedor no se comunicó conmigo. Es ridículo, me río, pero ocurre eso. Hay una causa de reclamo que es el vendedor no se comunicó conmigo. Y si encima, cuando abrí el reclamo, 3 días más tarde, mi vendedor no me contactó, escaló a mediación. Y todo porque quizás justo la persona que estaba a cargo de Mercado Libre esa semana se tomó vacaciones o estaba de licencia por familia y yo no lo preví. Entonces, ojo con estas situaciones porque perseguimos tanto a la gente para que nos compre que cuando nos compra, dejarlos al aire sin atención es una picardía. Bueno, una vez que estamos metidos en el mundo de la mediación, hay que armarse de paciencia y presentar todas nuestras cartas y nuestro mejor justificativo para que Mercado Libre falle a nuestro favor. ¿Sí? La mediación la puede finalizar el comprador, el vendedor o básicamente Mercado Libre. ¿Cómo se finaliza? Ustedes van a tener ahí un botón que dice devolver dinero al comprador, con eso se finalizaría. El propio comprador puede cerrar el caso porque se siente satisfecho con la respuesta que ustedes les dio, o si en ninguno de los dos casos ocurre esto que mencionamos, Mercado Libre tendrá que decir, bueno, a partir de lo que leí en la mensajería, a partir de la evaluación de tu publicación, a partir del perfil de este comprador, yo creo que lo que ocurre acá tiene que ser resuelto así. Entonces, que Mercado Libre arbitre, en este caso, nos quita un poco de libertad. Y siendo que ustedes son expertos vendedores, yo les recomendaría que esta situación sea la última a la que lleguemos. Siempre intentemos buscar medios de prevenirlo. Lo bueno de todo esto es que, aún estando en mediación y habiendo una resolución de esa mediación, si luego del fallo ocurre algo, por ejemplo, se llegó al acuerdo de que el comprador devuelve el producto y ustedes devuelven la plata, ustedes pueden volver a contactarse si es que el producto nunca llegó o si el comprador no cumplió con su parte. ¿Queda un poco más claro este camino, este flujo de acciones que se da y que quizás es invisible para ustedes, tampoco es visible para el comprador, pero que tiene datos puntuales? Por ejemplo, tiempos. Importante la revisión diaria, porque no se nos pueden escapar estos reclamos, esta mensajería. Una cosa más. Algo que nunca hizo Mercado Libre es organizar los reclamos por fecha o por leídos, no leídos. Digamos, se van acumulando los reclamos y a veces algunos están en estatus de resuelto y otros no. No de resuelto, pero hay situaciones donde ustedes ya avanzaron, ya tuvieron un contacto y quizás entró un reclamo de alguna venta que se había dado unos días antes y se anida más abajo. Entonces, ojo al revisar la lista de reclamos porque no siguen un orden. Hay que hacer un barrido de toda la sábana de reclamos e ir revisando y por eso es importante tener un
¿cómo decirlo?, un resguardo en paralelo de ir siguiendo los números de casos. Marcela dice, nosotros solemos tener problemas con el correo que genera reclamos de los clientes. Si bien informamos, notamos que el cliente no queda satisfecho y no siempre entienden que no es culpa nuestra. Sí. Marcela, ¿eso es un caso que puede ocurrir? A ver, lo peor que puede pasar acá es que el comprador, que a ustedes tanto les costó ganarlo, no vuelva a comprar en la tienda. Sería el peor escenario. El segundo peor escenario sería que el comprador, que tanto les costó a ustedes ganar, cuando brinda una reseña, los compradores pueden dar una reseña de producto y una reseña de vendedor, ¿no? Ante la compra exitosa, por supuesto. Que esa reseña sea negativa. Eso también no es bueno, sobre todo para los que trabajamos en marketing y comunicación, porque entendemos que en el mundo digital las reseñas son el padre nuestro, ¿no? Todos miramos lo que dicen otros compradores. En ese caso, la buena noticia que tengo para vos es que esos reclamos que han sido por un tercero, a vos no te afectan. Volvemos en el sistema de que si el problema estuvo dado por algún inconveniente o no te debieran afectar, porque dejo el espacio en gris a que sabemos que hoy en día la operatoria no es tampoco tan fluida ni tan perfecta y que no siempre es Mercado Libre un justo señor que divide bien las aguas. Sabemos que a veces hemos comido y bebido por limitantes o responsabilidades de un tercero. Bien. Sí, entiendo que a veces perdemos los clientes. En el mundo digital hay una gran ventaja que les voy a comentar, que básicamente, así como que no existe una fidelidad tal como la conocemos o como la conocíamos en el mundo offline, ¿no? No muchos siguen diciendo, yo voy a comprar a tal local, era propio de otras generaciones decir, no, tengo que ir a lo de fulanito y si compro en otro lado me siento infiel a fulanito porque siempre fue mi proveedor de confianza. El almacenero, el zapatero, ¿no? En el mundo digital hoy en día nos manejamos con otros códigos y la fidelidad es bastante efímera. Los mismos compradores saben que a veces las tiendas oficiales cambian, se renuevan y hay una segunda chance. O sea, ahora nos puede afectar y no está bueno, sabemos que es mucho esfuerzo, tiempo y dinero que invertimos, recursos, base de datos, materiales, reportes, búsquedas, análisis. Nos la pasamos buscando clientes y sabemos que un mal rendimiento puede afectarnos negativamente. Acá lo importante es que como todo a la perfección no se va a poder hacer, sí entender que tenemos que armar planes para reducir nosotros al mínimo nuestros errores. Que los errores de terceros con los que compatibilicemos pueden existir. Es lo mismo que, les voy a dar un ejemplo claro, en medio de un hot sale, un dueño de un sitio web, cualquier sitio web, está la expectativa. El dueño del sitio web puede haber aprovisionado de stock suficiente, haber hecho pauta días antes, tener una cadena de newsletter para enviar todos los días. Y de repente se le cae el servidor de la página. ¿Qué hace ante una caída del servidor de la página? Nada. O se corta la luz. ¿Qué hace? Nada. No lo puede hacer. La experiencia puede ser horrible para el comprador que estaba todo emocionado y que quería entrar, pero existen esas contingencias. En el mundo digital también existen. Y bastante ha progresado la logística en nuestro país, que hace unos años el paquete tardaba añares en entregarse. Hoy en día a veces tarda eso, no lo voy a negar, pero dentro de algunos circuitos, por ejemplo Capital o GBA, ya estamos en otras modalidades de logística que, sin desmerecerlo, ha tenido un avance bastante importante. Y seguimos trabajando todos los que hacemos digital para que eso mejore. Se siguen escalando reportes, se siguen haciendo reuniones, aparecen nuevas logísticas. Entonces, Mercado Libre tiene muchos roadmaps de desarrollos para mejorar. La verdad es que, como gran empresa, muchas de sus ideas o planes llevan tiempo de realización, pero bueno, nosotros le iremos comentando desde la consultora todas estas ventajas que puedan surgir, nuevas modalidades, e iremos trabajando en el caso de cada uno para pulir y que esto no les afecte. Sabemos que lo importante para cada uno de ustedes es manejar su marca y todos los que trabajan con nosotros sabemos que eso lo ponemos en jerarquía 1. Bueno, vamos a continuar un poquito más para que no pierdan el hilo de la temática. Les vuelvo a remarcar que si después de una mediación hubo algún inconveniente, ustedes también tienen un plazo de 30 días para
volver a levantar la mano y pedir una revisión del caso. Ahora vamos a revisar lo que a ustedes les compete, ¿sí? Siempre vamos a intentar mejorar lo que nosotros podemos dominar. ¿Qué es esto, Pilar, de una rutina que me estabas diciendo al principio? ¿Cómo hago yo en el postventa? ¿Qué procedimiento puedo usar? Bien, primero y principal, usemos la interfaz de Mercado Libre. Veamos cuáles son las ventas que ingresaron. Las aplicaciones certificadas tienen muchas funcionalidades, pero por ejemplo hay paneles que todavía no llegaron a desarrollar, porque no son su prioridad o porque quizás tienen una dificultad mayor. Bueno, el tema del reclamo es uno de ellos. No todas las aplicaciones les ofrecen poder contactarse. ¿Y por qué? Porque lo que les dije al principio, esto abre un nuevo chat donde ya estamos comunicados en otro plano, y entonces lo importante es, primero y principal, revisar todos los días esta plataforma, que es la plataforma de Mercado Libre, ventas, y cuando abrimos el panel de ventas, arriba del todo tenemos un menú desplegable que tiene esto que ven en pantalla. Tenemos armado por estatus de la venta, cuáles son las cantidades de ventas que tenemos en distintos estadios. Cuáles están esperando retiro, cuáles están en camino y cuáles tienen reclamos abiertos. Y tendría que poner de vuelta el pianito. Tan, 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 tan. Fíjense que los reclamos pueden aparecer en distintas instancias de la venta, incluso en ventas finalizadas o en ventas listas para despachar. Entonces, lo importante es clic en cada una y revisar, como les decía, en formato de sábana, revisar hacia abajo el listado de reclamos, porque esos reclamos no mantienen un orden de ingreso. Creo que la organización que le puso el sistema es por fecha de la compra, si no, no tendría sentido esto de que se vayan intercalando. ¿Cómo hacemos eso? Por un lado, revisar, desde este panel que les mostré recién, podemos revisar los casos que sí están abiertos, los reclamos. Cuando digo reclamos abiertos, ahí hay un tema importante que me gustaría hacer foco. Vamos a tener reclamos sobre ventas cerradas, que son los que vamos a ver en la pestañita de medalla de reputación, donde ahí nos vamos a poder descargar un listado, que sería este, ¿sí? Vamos a reputación, a ventas con reclamo, y tenemos la posibilidad de exportarnos un Excel donde tenemos la información en cada línea de la venta y del título que puso la persona al momento de abrir el reclamo. Y tenemos, por otro lado, estos, que son los que ahora están vigentes y que todavía necesitan una respuesta de nuestra parte. Entonces acá, importante, son dos técnicas distintas. Esta técnica es revisar todos los días estos reclamos que están en nuestras ventas y que todavía tienen el chat abierto. Con el chat abierto nosotros podemos hacer maravillas. Podemos incluso guiar al comprador para que cierre ese reclamo, y en ese caso hasta podemos liberarnos de esa penalidad, de esa mancha que se generó con el reclamo. Podemos ayudarlo a que tabule bien el reclamo, podemos ayudarlo a que encuentre la satisfacción. Y acá, volviendo a lo que hace un ratito decía Marcela de un comprador insatisfecho, acá se da la magia de que un comprador que al principio está enojado y que tiene una buena postventa puede llegar a ser nuestro mejor comprador. A todos como compradores nos ha gustado que alguien nos resuelva el problema, nos genera una doble fidelidad. A veces esa resolución está en nuestras manos, a veces no, pero sí tengan en cuenta de que un usuario con un reclamo no está perdido, todavía hay mucho para hacer. Volviendo entonces a estos otros procesos, uno es el de los reclamos abiertos que acabamos de ver. Nos metemos en cada una de las ventas, revisamos cuáles son los casos, revisamos cuál es el estatus de esa mensajería que se abrió para que intercambiemos información, y por favor revisemos que no estemos siendo los demorados en responder, ¿sí? Que no se nos pasen esos 3 días o 2 días de dar respuesta. Al menos estamos revisando este caso, nos comunicaremos esta tarde. Esto es importante, tomémonos el tiempo para dar una respuesta y una solución. Y no hacer un chat eterno de hola, hola, y la persona nos sigue escribiendo y nosotros al tiempo volvemos a responder. Si necesitamos información, si necesitamos contextualizar el caso y demás, intentemos que sea en un solo contacto. En un solo contacto la
la mejor resolución. Y si no es un solo contacto, que sean mínimos. Porque al comprador perpetuar la agonía de un problema es una sensación que genera insatisfacción. Entonces, también podemos ayudarlos, ir trabajando con esto, pero importante, revisión diaria de todos los reclamos abiertos. Segundo, revisión al menos semanal de estos archivos que se generan en la pestaña de reputación, estos Excel que nos permite descargar para las 3 categorías. Es importante que ese Excel que ustedes se van a descargar va a tener el reclamo y el título que asignó el comprador. Ese título está tabulado. Es un título que eligen entre una opción de título, una selección de títulos. No es un campo libre y abierto. No significa que ese sea el problema real. Entonces, uno revisa el Excel, va al número de venta, vuelve a su pantalla de Mercado Libre, pone ese número de venta y empieza a investigar. ¿Qué pasó en esa mensajería? ¿Qué pasó en ese chat de reclamos? Algunas veces nos ha pasado que acompañando al vendedor nos damos cuenta de que el botón que dice este reclamo fue cerrado y demás, no se percibe como un botón, porque en realidad es una línea que dice el reclamo se cerró y demás, y es una línea con un hipervínculo. Así que otra recomendación de mi parte, siempre el mouse me lo pasan por arriba de todo y se fijan cuáles son los espacios cliqueables, porque aparece que a veces ese chat aparte no es identificado por ustedes. Lo hemos visto en vivo y en directo. Entonces, como desde User Experience de Mercado Libre no lo han mejorado, por favor siempre recuerden que va a haber un chat de mensajería normal, del preventa, del postventa, y luego está el chat aparte de los reclamos o de las mediaciones. Acá les pongo en pantalla algunos de los tipos que son más frecuentes para las cancelaciones, los reclamos y las demoras en los tiempos de entrega. Ya los deben conocer ustedes en la operatoria diaria, les ha pasado mucho. Fíjense, haciendo un zoom, que en el tiempo de entrega la demora puede estar dada por una demora interna, no armamos los paquetes a tiempo, o quizás no teníamos identificado quién era la persona del depósito que lo hacía tan bien. Y justo la semana que esa persona faltó, todo se descontroló. Atención con eso. La gente que trabaja en depósito tienen que ser colaboradores muy tácticos para nosotros. Tienen que ser colaboradores donde estemos en contacto fluido. Porque la persona que arma en depósito y que tiene que armar un pedido mayorista y que tiene que armar un pedido minorista, quizás lo hace de la misma forma y no, en Mercado Libre no se aceptan ni los errores ni los problemas. Una etiqueta mal pegada y un paquete que salió para otro lado y el que tenía que recibir en Jujuy una cosa recibió lo que estaba queriendo recibir el de Santa Fe, o sea, paquetes cruzados y demás, que pueden ser fallas de depósito, acá se pagan caro. Entonces, importante el contacto fluido con el área de depósito. La capacitación, acercarles este material, invitarlos a alguna charla de lo que es Mercado Libre, la participación activa. Y, como les decía antes, puede pasar que estos errores en este porcentaje se eleven porque hubo un problema con el correo. El correo no pasó, o el correo pasó con una camioneta chica. Nos ha pasado que en plena época de hot sale pasa el correo a retirar el paquete y nunca se anticipó a traer una traffic más grande. Y mis paquetes, que solían ser 25, de repente son 70 y no entran. Y entonces ese día la colecta se llevó los paquetes que le entraban y los demás me los dejó. Eso automáticamente a mí me genera demora en el despacho. O quizás la colecta no pasó, de vuelta. La logística a veces puede fallar y es importante que en casos así, nuestro único recurso es levantar la mano en el chat o en el ejecutivo comercial, si alguno lo tiene, y decir, tengo que dejarte asentado esto porque a mí me está impactando en mi cuenta y en mi reputación y no debe ser así. También quiero que sepan, con muchos lo hemos conversado, todo este proceso no solo se hace para que ustedes mejoren su atención, su comunicación con sus clientes, prevengan que estos problemas escalen a mayores, sino porque en los casos en que los reclamos son injustificados, ustedes pueden reclamarlo ante Mercado Libre. Pueden abrir en el chat una conversación con Mercado Libre e indicarles que existen reclamos que ustedes no que ven que son injustificados para ustedes.
reclamos donde se evidencia que en la mensajería el comprador me está diciendo que tocó el botón sin querer, que se arrepintió, que quizás puso que no era lo que quería, pero sí era lo que quería, pasa que vino en otro color. Cuando ustedes elevan este Excel a la gente de Customer Service de Mercado Libre, pueden pedir una revisión manual. ¿Qué significa esto? Que el sistema, por automatismos, cuando alguien tipifica y dice, quiero abrir un reclamo porque me llegó algo que no quería, lo toma automáticamente, lo clasifica como penalidad para ustedes. Entonces ahí está el inconveniente. El sistema se maneja por comandos, se maneja por acciones. Y su revisión, la revisión de ustedes, las que van a empezar a hacer ahora diariamente, va a permitir identificar esos errores del sistema y pedir una revisión manual. Con la revisión manual, un ejecutivo de Mercado Libre, un agente de Mercado Libre va a mirar y va a decir, sí, tenés razón, el comprador puso que el problema era tuyo, pero después en la mensajería dijo que en realidad se había arrepentido. Entonces, eso permite que a ustedes les borren los reclamos con penalidad. Si nosotros hacemos esto en una metodología recurrente, su cuenta va a estar saludable, porque no hay forma de anticiparse a un comprador conflictivo, no hay forma de anticiparse a un comprador que no lee, ni a un comprador que es ansioso y que, bueno, elige cualquier menú, como hacemos todos con el teléfono cuando llamamos a internet o al banco. Pero si lo hacemos metódicamente, vamos a ir limpiando nuestra cuenta de estos problemas. Se puede hacer, es un recurso que a ustedes básicamente les va a demandar tiempo y esfuerzo, nada más. Y sí, lo importante es que siempre va a haber un seguimiento en ese Excel, prolijo el seguimiento de la mensajería y de la tipificación de los casos. Bien. ¿Hasta acá estamos todos bien? ¿Alguien quiere hacerse un café? ¿Ya se cansaron de mi voz? Váyanme diciendo. Anótense las preguntas que tengan y las vemos al final. Bueno, es importante, vamos a hacer algunos ejemplos rápidos. Que en la pantalla ven una señora que tuvo un problema, arrancó la consulta o el reclamo el 6 de enero. Decía que estaba roto o rayado, que ya es un motivo de penalidad, o sea, complicado. Recién el vendedor le contestó el 8 de enero, 2 días más tarde. Bueno, ¿está dentro del ámbito del periodo establecido por Mercado Libre? Sí, pero la verdad es que estar esperando 2 días me contesten por un producto que me llegó mal, ya de cara del comprador está generando una insatisfacción. No solo eso, que cuando le respondieron fue, hola, sí lo podés devolver. ¿Qué pasa si esta persona es la primera vez que compra en Mercado Libre? ¿Cómo sé cómo devolverlo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa con mi dinero? Surgen un montón de preguntas. No es una respuesta empática, no es una respuesta completa, no me ayuda. Por ende, ¿qué pasó? La señora le escribió, hizo otros intentos de escribirle y como no hubo respuesta, acudió a la mediación. Problema en puerta. Con la mediación, y en este caso favorable al comprador, porque ya de por sí el título decía que estaba roto o rayado, por ende no cumplimos con la promesa de calidad que nos pide Mercado Libre, la devolución, por supuesto, se termina evidenciando, se termina generando, y acá entra la cara oculta, lo que no veíamos antes, del problema de dedicarle poco tiempo a la postventa. Que cuando no atendemos la postventa con calidad y con atención, hay costos de dinero. Porque el envío gratuito o el envío que paga el comprador solamente es el de ida. Después, si algo se devuelve y nosotros tenemos la culpa, el correo lo pagamos nosotros. Y no solo eso, si Mercado Libre le devuelve la plata al comprador, a nosotros no nos la devuelve, más si el producto está roto o rayado, no nos devuelve la comisión, no nos devuelve la plata, si nos devuelve el producto rayado tampoco nos va a servir, y encima nos hace pagar los costos de logística inversa. Entonces, creo que con esto ya va quedando claro la importancia a nivel esfuerzo y económico de que no solo la postventa bien hecha ayuda a una nueva preventa, por recomendaciones, referencias, gente contenta que nos vuelve a comprar, sino que la contracara de esto, el otro lado de la moneda, es que si está mal hecho, nos genera costos altísimos de dinero. La logística en Argentina no es barata y andar pagando 400, 500 pesos por paquetes fallidos no es un buen negocio. Así, por ese tipo de motivos después uno dice que el Mercado Libre no es rentable. Pero
sin entrar en esa discusión, en realidad el problema es cuando nos pide exigencias muy altas y nosotros perdemos estas oportunidades. Y acá es donde generamos costos innecesarios. Acá está el ejemplo que les decía. El comprador hizo un reclamo porque no pudo contactarse contigo. A mí me dan ganas de llorar cuando veo estos reclamos. Porque en realidad, si tenemos un equipo dedicado a Mercado Libre, si creemos y confiamos en que el marketplace es lo que ya hoy en día está y lo que va a seguir creciendo a futuro, tenemos que especializarnos. Y el postventa es una parte muy importante. Bueno, sepan que todas las consultas que ustedes elevan a Mercado Libre por el chat, cuando piden que se revise un listado de reclamos, todo eso queda sentado acá. Cuando les dicen, bueno, ¿querés descargarte al finalizar una conversación con el chat? Nos queda la opción de descargarnos la conversación, que eso se los recomiendo, y también les va a quedar anidado acá en la plataforma. Pero si algún día no funciona la plataforma o esto no, lo borran porque es una funcionalidad que hoy la tienen, pero quizás mañana no, por las dudas tengan en su computadora el archivo de lo que se conversó. Bien. Acá una respuesta típica que nos puede dar la gente de Mercado Libre. Tengan en cuenta que hoy en día, por el volumen de reclamos que se generan y el volumen del postventa y por el equipo que ahora les voy a presentar, están más o menos tomando 5 casos por día, ¿sí? Así que no esperen a que sea una sábana enorme de reclamos para hablar con el chat. Si ustedes presentan 50 casos que quieren desestimar, la gente de Mercado Libre no se los va a tomar. Les va a tomar fragmentado. Así que ármense de paciencia, tómenlo como una metodología, una rutina y elévenlos de a fragmentos. Bien, y esto nos va a servir para sentar una jurisprudencia, bueno, y tener después material para que en el futuro, ya sea que estén ustedes manejando la cuenta o algún otro colaborador, si algún agente de Mercado Libre no lo quiere desestimar, digan, mira, a mí tal día me desestimaron un caso similar, entonces que exista una homogeneidad de trato. ¿Quién está detrás de ese chat? Tenemos dos equipos, un equipo que es la célula exclusiva de vendedor y un equipo que es la célula exclusiva de mediaciones. Yo se los dejo acá para que después lo lean. Son 24 representantes para uno, 50 para otros. El horario de atención es de lunes a sábados, ¿sí? Los sábados solamente hasta las 2 de la tarde, pero los días de lunes a viernes hasta las 20 horas. Una recomendación acá. Cuando ustedes hicieron un contacto con el chat, quisieron desestimar algún reclamo y no funcionó, prueben en otro horario. Piensen que del otro lado hay gente que va rotando y los agentes no siempre están todos preparados o bueno, como pasa en todos lados, ¿no? Quizás pueden volver a intentar y probar con el sentido común de otro agente. Entonces, sabiendo que tienen todos esta amplia franja de atención y en algún momento quieren conectarse y hay mucho volumen de tráfico o no tienen una respuesta positiva, buscan otro momento del día y vuelven a intentarlo. ¿Cómo contactarse con este módulo? Lo pueden encontrar acá, como lo ven en pantalla, en la atención exclusiva o en la misma venta también les va a surgir el botón. Bueno, estos dos grupos, ¿qué trabaja cada grupo? El de célula exclusiva, que son más personas, básicamente atienden estos problemas que son un poco más conflictivos. Cuando se hizo un pago, hay dinero en el juego ya y no se recibió el paquete o si hay un producto defectuoso o en conflicto. Y luego en la célula exclusiva del vendedor, quizás algunos problemas que no han escalado tanto, ¿no? Moderaciones en alguna publicación, cuando tengo algún inconveniente con, me salta la alerta de la imagen y no sé por qué, o quizás no me está apareciendo alguna funcionalidad de las que yo quisiera, o en la cuenta se me borraron algunos datos, bueno, todos esos problemas que aún no llegan a ser tan candentes los atiende la célula exclusiva de vendedor y luego está la célula exclusiva de mediaciones para los casos que han escalado en conflicto. Como decíamos hace un rato, este área es bastante nueva, se reforzó cuando cambió y se implementó la nueva reputación de Mercado Libre. Ahí empezaron a tener muchísimo trabajo porque antes de eso la reputación se manejaba subjetivamente por la opinión que tenían los compradores. Pero a partir de que todo esto se empezó a tabular objetivamente, con reclamos tipificados, con demoras y demás,
y cancelaciones, en realidad empezaron a aparecer muchos más chats de vendedores y de compradores hacia Mercado Libre. Entonces, algunos problemas se identificaron y se mejoraron, otros se identificaron y todavía no tienen solución, pero acá les dejamos básicamente algunos ejemplos de qué ocurrió y cómo mejoraron. Una de ellas, que a mí me pareció que fue de las mejorcitas, es qué pasaba cuando se hacía una venta en una época pico y se iba a generar una demora en la entrega. Eso puede ocurrir. De hecho, ahora está ocurriendo, fíjense, en la cuarentena, este webinar que lo estamos dando en el marco de la cuarentena, tenemos esta limitante de que muchas veces la logística no funciona igual en capital que en el interior. Entonces, para estos casos sí se han generado soluciones. Por ejemplo, cuando ante una demora prevista, lo que se hace es, se ha dado la opción al vendedor de que le diga o que se comunique al comprador diciendo que esto iba a tener una demora especial, por ejemplo, luego de un hot sale, y que fuera el comprador el que indicara si quería esperar ese tiempo o si quería cancelar la venta, sabiendo que la cancelación le iba a quitar el descuento que había obtenido durante esas fechas. Bueno, nada, simplemente para dejarles algunos de estos casos de lo que había ocurrido, ¿no? Y ahora sí me gustaría revisar qué pasa con las cancelaciones. Cuando el comprador es el que cancela, existen algunas justificaciones que implican penalidad para el vendedor y otras que no. Todas las tipificaciones en las que el comprador asume la responsabilidad, por ejemplo, la verdad lo devuelvo porque encontré en la misma plataforma un mejor precio. Eso ocurre. Hoy en día, ante esa situación, lo van a encontrar en el cuadrito que acabo de pasar, ante una situación como esta, de que lo cancelo y lo devuelvo porque encontré un mejor precio, antes de que esa devolución se genere, se concrete, Mercado Libre se pone en contacto y nos ofrece a nosotros como vendedores bajarle el precio a ese cliente. De modo que ese cliente pueda llevarse el producto al precio que lo había visto con otro competidor y que no se cancele la compra. ¿Se puede tomar o no se puede tomar? Si no, se devuelve. No tiene penalización igual para ustedes, porque es un justificativo que ha tomado el comprador a favor propio. Pero sí, a ver, casos que penaliza, aunque la devolución y la cancelación la haga el comprador, son cancelaciones por falta de stock. Es uno de los peores casos. Acuérdense que Mercado Libre, en su mundo teórico, entiende que cuando ustedes están publicando algo es porque lo tienen. Todavía nosotros no tenemos la agilidad logística, como tienen en Estados Unidos, de poder vender algo que no tenemos en mano y hacer dropshipping. En Estados Unidos sí, la gente ofrece algo en Amazon y quizás cuando le hacen la compra recién ahí, asimismo él va y compra en Alibaba o en cualquier otro lugar, desde China lo envían directamente a la dirección de su comprador. Ese proceso requiere una agilidad logística que nosotros no tenemos hoy en día en Argentina. Entonces, para Mercado Libre, todo lo que está publicado en la plataforma debería tener stock disponible. Si yo me estoy comprometiendo a ofrecer algo, eso lo tengo que tener. Otra penalización, por supuesto, es que algo venga roto o defectuoso o que no sea lo mismo que lo que la persona pidió. Acá hay un caso gris, porque ¿qué significa que no sea lo mismo que la persona pidió? Primero puede ser el clásico caso, confundimos etiquetas, mandamos cualquier cosa, eso puede ocurrir. Lo siguiente que puede pasar es que la persona indique que no es lo mismo que pidió porque hubo una mala interpretación de la publicación. Entonces, atención con esto porque ahí lo que implica es que tenemos que revisar la publicación para saber dónde está el error de concepto. O si la publicación está perfecta y entonces hay que desestimar ese reclamo porque no nos pueden penalizar por algo que está bien justificado. Lo que no nos penalizaría fue, por supuesto, que se arrepienta o que básicamente compró algo, pero cuando le llegó se dio cuenta de que no le servía o no lo quería. Bueno, están contempladas esas opciones. Por parte del vendedor, todo penaliza. Así que, por favor, olvidemos que podemos cancelar una compra. Intentemos
rescatarla hasta el final. Y yo sé que acá siempre soy muy optimista, pero tengan en cuenta que las cancelaciones echan hacia atrás todo el esfuerzo que venimos haciendo. Cuando alguien a ustedes les compró en Mercado Libre, pasó por una serie de instancias que hacen que ya haya un montón de esfuerzo y de tiempo dedicado. Buscó un producto, buscó un listado enorme de vendedores, encontró su publicación, que eso no es dato menor, le convenció su publicación, quizás hizo alguna pregunta, se sintió satisfecho con las respuestas y puso la confianza de comprar con su marca. Entonces, lo importante acá es, todo ese esfuerzo no lo podemos tirar para atrás, ni por el vendedor ni por nosotros, porque nosotros también ponemos mucho esfuerzo en mejorar publicaciones para que alguien las encuentre. Por ende, yo soy de las personas que consideran que si podemos rescatar una venta, aun cuando a veces vamos a pérdida, entendamos que ese costo puede ser un costo de marketing, puede ser el costo de que en otro momento hubiese hecho en publicidad, o en otro momento hubiese hecho en alguna mejora, o en otro momento hubiese hecho en un descuento o en un regalo que le hice a la persona. Todos esos costos que hacemos en la preventa y que nos parecen tan naturales, también tengámoslos en cuenta para los costos de postventa, de que no se caiga esa venta que logramos. Gaby dice, cuando el paquete llega roto pero lo golpearon en el correo, ¿cómo se soluciona el reclamo? ¿Quién se tiene que hacer cargo? Y bueno, en la teoría se tendría que hacer cargo el propio correo y tanto vos como tu comprador debían recibir su dinero o el producto que corresponde. En el caso real depende de cómo ese reclamo se canalice y la suerte que tengas con el agente que te toque. Esa es la realidad. Ese, por ejemplo, es un caso donde hay un responsable tercero. Existe, por supuesto, un seguro para la logística, por eso se paga, a ver, cuando vos pagás el costo de mercado de envíos, no estás pagando solamente el transporte de ese producto, sino también hay un seguro implícito. No siempre se cumple, hemos tenido casos de lo más diverso, algunos muy favorables donde el vendedor volvió a mandar el producto para dejarlo conforme al cliente, pero después la plata igual le ingresó y también al comprador. En otros casos, nada, ha quedado sin una resolución favorable. Ahí hay que evaluar siempre cuánta energía vamos a ponerle en ese reclamo dependiendo del ticket, ¿no? Y dependiendo de lo que hayamos perdido en esa venta. De esas cosas van a pasar, seguro, pero bueno, las cuestiones más prácticas nos van a encontrar en el día a día. Sí, nosotros tenemos que anticiparnos a evaluar caminos de acción, qué pasa si tal cosa, cuántos pedidos yo puedo aceptar en estas condiciones y cuántos no. En la medida en que vayan avanzando con su negocio, sí se van a ir dando cuenta de que hay estos casos, empiezan a tomar un patrón y no siempre, o sea, podemos tener épocas de mala racha donde hay, no sé, robos constantes o roturas constantes, eso no puede darse y ahí sí hay que levantar la mano a tiempo con Mercado Libre para indicar que ya sea en la receptoría o en su correo, algo está ocurriendo, una auditoría para ese área. Nos ha pasado con un vendedor que en su receptoría donde dejaba los paquetes, abrían el paquete, metían cualquier cosa adentro y se quedaban con el producto. Bueno, eso se escala, se reporta y se denuncia básicamente ante digamos, quien sería Mercado Libre, que es quien contrata al servicio de correo. Pero básicamente eso, en la práctica los iremos viendo juntos con las consultorías que cada uno tenga, sabiendo que tenemos, como en la vida real, momentos en los que ganaremos y momentos en los que lo tendremos que asumir como un costo. Bueno, vamos a ver algunos casos. ¿Cómo sé si me penaliza o no al margen de lo que me diga Pilar? En cada detalle de la venta vamos a tener cuál fue el caso, el motivo de este reclamo y qué ocurre. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos detalles de cada venta y abajo la leyenda de si esto me afecta o no. Para esto, por supuesto, primero veo este resumen, el resumen de arriba. El comprador hizo un reclamo porque no tiene stock. Usted no tiene stock, señor vendedor. Y cuando hago clic en ver detalle, me dice, este reclamo sí afecta su reputación. Esto lo voy a decir en líneas generales, porque ahora recuerden que estando en cuarentena, a partir del 16 de marzo, Mercado Libre no está penalizando estos casos.
Pero igual, con muchos de ustedes estamos haciendo el tratamiento de revisarlos, de intentar desestimarlos, porque por más que ahora no estén penalizando, no sabemos qué pasa el mes siguiente si se levanta la cuarentena. Entonces, principalmente Mercado Libre no va a tomar los casos donde hubo demoras en la logística, porque sabemos que desde marzo en adelante no se está ofreciendo el mismo correo, el mismo servicio para todos los correos y en todos los puntos geográficos del país. Por ende, hay motivos de reclamos que por más que ahora estemos con este paraguas protector de que no penaliza, ojo que quizás cuando se levanta la cuarentena, hay motivos que el Mercado Libre diga, sí voy a penalizar igual, o sea, una falta de stock. Bueno, la falta de stock ahora en cuarentena también puede ser discutible, porque no todo el mundo pudo reabastecerse, pero tengan en cuenta que hay motivos que no van a estar tan asociados con este contexto y a veces puede ser que el Mercado Libre los empiece a penalizar. Así que aprendamos los lineamientos de estas ventas, de cómo las vemos y tomemos la metodología desde ahora. Terminamos hoy el webinar y tomemos la metodología de revisar los casos y ponernos en contacto con nuestros clientes. Otros casos, ¿qué pasó? ¿No tienes stock disponible? Sí, afecta a la reputación. ¿Qué otra cosa? ¿Se arrepintió de comprarlo? No afecta a la reputación. Básicamente lo ven en pantalla. Esto es lo que les va diciendo Mercado Libre a ustedes en sus ventas. Lo encontró a mejor precio, no afecta a tu reputación, tenés la posibilidad de bajar vos el precio o de cancelar la compra sin penalidad. Bueno, ¿qué pasa en estos casos cuando se cancela una compra porque no puede esperar a que llegue? Esto nos ha pasado mucho en cuarentena. En este caso no afecta porque en la promesa previa a la compra ya estaban indicados cuáles eran los motivos de los tiempos de despacho, ¿sí? Ven, acá por ejemplo es un caso que se puede discutir y que en este caso la plataforma ha tomado un viento a favor nuestro porque si bien estamos todos colaborando para que los usuarios cada vez usen mejor la plataforma, Mercado Libre quiere que los usuarios sean autogestionables. Por eso también, o sea, para permitirles a los vendedores escalar en ventas y también básicamente porque existen las herramientas para que eso suceda. En muchas verticales es más sencillo y ya vemos que se implementa la funcionalidad de catálogo donde todas las publicaciones son iguales y están lo más completas posibles y en otras categorías todavía es más difícil. Pero este ejemplo nos da la pauta de que Mercado Libre también entiende cuando algo ya estaba previamente determinado que el comprador tampoco puede aducir que no puede esperar cuando antes ya estaba tabulado cuánto tiempo iba a demorar el envío. Acá tenemos uno de estos casos que dice no es lo que dice la publicación y sí nos cuenta como una penalidad. Por ende, foco en la mensajería, foco en la publicación, foco en las preguntas previas que nos había hecho el usuario. A veces el mismo usuario nos ha hecho preguntas antes de comprar. Si las respondimos nosotros muy superficialmente y no identificamos lo que realmente quería, tenemos una devolución en puerta, un dinero que se consume innecesariamente. Si en cambio respondimos, atendimos y fuimos empáticos y realmente la persona compró y finalmente dijo que no era lo que le servía, una cosa es que tipifique, no es lo que dice la publicación, y otra es lo que dice la publicación, pero no me sirve. Son muy parecidos, pero hay uno que no nos penaliza. Así que podemos guiarlo para que cambie el motivo del reclamo. Y el último caso, en algunos casos no se indica hasta que no se resuelva o se dé un poco más de información qué va a pasar con esa penalización. Bueno, y vamos llegando ya a la última etapa. ¿Qué pasa con la devolución de los productos? Depende también de la tipificación. La devolución está contemplada en el programa de compra protegida de Mercado Libre. Los compradores, y esto, a ver, está publicitado por todos lados, así que tenemos que, el que no lo sepa o que no conozca cuáles son los puntos y los términos del programa de compra protegida, les enviamos junto con este video un link para que lo puedan revisar. Pero Mercado Libre sí protege la compra de una persona durante 28 días. Por ende, a veces cuando alguien me pregunta, bueno, ¿concreté la compra? No, la compra se concreta cuando pasaron 28 días y no te lo devolvieron. Hasta ese momento, lamentablemente yo sé que es muy exigente, pero
o al menos yo que soy muy purista, lo considero así. Porque si yo vendí, me entró la plata al Mercado Pago a los 5 días, pero el día 27 la persona me lo devolvió, se fue la venta. Se fue la venta. Entonces, acá radica la importancia de que todas las áreas que trabajan con Mercado Libre estén aceitadas, todas estén actualizadas y todas funcionen a su mayor estándar de calidad. Porque, insisto, si el día 27 algo pasó o se rompió, algunos paquetes puede ser que la persona lo compre, se vaya de viaje y lo recibe cuando volvió de viaje. Y no es que el día 27 me lo devuelva porque es mala voluntad. A veces recién en ese momento está abriendo el paquete y usándolo. O no sé, un regalo para el Día del Padre. La persona lo compró en mayo para Hot Sale y de repente se lo quiere dar al padre el Día del Padre y el padre lo usa una semana más tarde. ¿Estamos dentro del periodo de compra protegida? Sí, seguramente sí, depende de la fecha de Hot Sale, pero son casos reales, son casos concretos y no siempre está la vivada criolla del comprador. A veces ocurre eso. La operativa, el uso del producto puede ser que tenga esa demora. Bueno, ven acá hay otra devolución, pero que no cuenta como el reclamo. Esto ocurre mucho en aquellas cuestiones que tienen variantes de color, de tallo, de modelo, ¿sí? Que el comprador admite que sí es lo que había pedido, pero de repente cuando le llegó la remera se da cuenta de que no puede usar eso. Bien, y también recuerden cuáles son los costos y por qué los costos de devolución van a variar. En algunos casos, cuando la devolución no sea eh, responsabilidad de ustedes, va a ocurrir que Mercado Libre absorba ese costo de logística inversa. Pero van a aparecer casos en los que ese costo corra por cuenta de ustedes según la tipificación del producto, del reclamo, digo. Bueno, hemos llegado al final de este webinar. Yo tengo algunas preguntas tabuladas, no sé si ustedes tienen algunas otras. Vamos a hacer un ping-pong. Y ahora sí me pueden comentar aquellos casos que se les hayan venido a la cabeza. ¿Por qué aparece la falta de stock? ¿No se pausa automáticamente la publicación si no hay más stock? Sí, en un mundo ideal y teórico sí, pero eso depende de que el vendedor esté declarando el stock real. Muchos vendedores en Mercado Libre que vienen de hace años en la plataforma y en un momento en el que eh, digamos, la venta cancelada no afectaba la reputación, ponían un stock ficticio porque un stock más abultado lo que genera es mejor posicionamiento. Por supuesto, es una de las variables para el posicionamiento. Eh, Básicamente el sistema lo que quiere siempre es intentar ofrecer a aquellos vendedores que además de tener una buena propuesta comercial, tienen un buen colchón de unidades como para satisfacer la mayor demanda posible. Entonces, si todos hiciéramos las cosas correctas, las publicaciones se pausarían sin stock, cuando no tienen stock o cuando llegan a un stock de seguridad, pero en el mundo real donde se toman distintas estrategias, a veces esto no ocurre y la gente vende un producto que quizás no tenía, o a veces puede pasar por un error que ni siquiera es voluntario, es un inventario mal hecho, o un inventario desactualizado, o una sincronización fallida. Cuando vendemos en varios canales puede ser que todo lo agrupemos en un integrador y que ese stock se dio, por ejemplo, en una época de hot sale donde la venta es eh, muy rápida y por distintos canales en paralelo, puede ser que se venda por encima o se venda en paralelo y que el sistema no llegue a refrescar. ¿Quieren dejarme alguna pregunta? Si no, voy a las preguntas tabuladas. Bueno, ¿qué pasa si el vendedor resuelve el reclamo antes de que se inicie la mediación? El vendedor resuelve el reclamo antes de que se inicie la mediación. Acá va a depender que penalice o no el reclamo según el caso, la tipificación, ¿sí? En muchos casos, cuando el comprador y el vendedor están en la instancia de intercambiar información y el comprador da de baja, el reclamo no les afecta. Pero sí puede pasar que en otras situaciones, no obstante que el reclamo se cierre, se termina penalizando, afecta en la cuenta de ustedes. Bueno, ¿qué pasa si el comprador deja de responder? Así como a ustedes, como vendedores, cuando no responden, ocurre que
el sistema avanza y pasa a la mediación. Cuando el comprador no responde más en el chat que tenían compartido, entonces el sistema interpreta que el comprador tiene resuelto su inconveniente y cierra el reclamo a favor de ustedes. Fíjense, quizás el comprador dice, hey, es injusto, me quedé sin internet varios días, no sé, no pude responder. Bueno, el sistema en realidad sigue siendo un sistema, un programa, y lo interpreta de esa forma. Ya habíamos hablado de que ustedes tienen varios días para reclamar si no les llega el producto luego de una devolución. 30 días es el valor. Y si el comprador unilateralmente cierra un reclamo antes de que eso escale a mayores, a ustedes no les debiera afectar. Ya vimos cuáles serían las causas de los reclamos, cuáles nos afectan y cuáles pueden excluirse. Recordemos, llévense de acá que ustedes pueden hacer un tratamiento a conciencia de los reclamos, revisar cuáles son reales y cuáles se pueden desestimar. Sí, se pueden desestimar. Ahora, no intenten hacer magia. Si ustedes tuvieron un problema de stock o una falla o una rotura, no hay magia que se pueda hacer ahí, siempre y cuando sea responsabilidad de ustedes. Esos son motivos que penalizan. Algo importante, muy importante. En la postventa, luego de una compra, el comprador recibe dos mails. La posibilidad de calificar el producto y la posibilidad de calificar al vendedor. Hay compradores que me mezclan todo y en una misma reseña ponen su felicidad o su desagrado por el vendedor que los atendió. En este caso, cuando sí están bien separadas las reseñas y ustedes tuvieron alguna reseña que es injusta, o injusta o que no les corresponde. Por ejemplo, a ver, perdón, voy un paso antes. ¿A qué me refiero con una reseña? Si ustedes ingresan en Mercado Libre y ven un producto que tiene estrellitas, tocan las estrellitas, abajo pueden tener comentarios de ese usuario respecto al producto. Ahí debiera ser respecto al producto. Eh, Esas reseñas aplican a todos los vendedores por igual, porque es una reseña objetiva de la fragancia, el producto, el repuesto, el cerámico, aquel, no importa, el producto en sí que yo esté vendiendo. Y aplican a todos los vendedores por igual, porque la calificación es sobre el producto, sin importar quién lo está vendiendo. Eh, Esas calificaciones se pueden tabular porque los productos tienen un código universal que permite a Mercado Libre identificar que ese producto es el mismo que ofrece el vendedor A, B y C. ¿Qué ocurre cuando en esa calificación de producto aparece una reseña que no corresponde? Por ejemplo, alguien que se está quejando del vendedor. Esa reseña o review se puede pedir a la célula de atención de Mercado Libre que se borre, porque nos está afectando a todos y no sabemos ni siquiera quién fue el vendedor que lo vendió mal. Entonces sepan que eso se puede hacer. ¿Qué pasa cuando alguien inicia un reclamo durante handling time? Handling time es ese tiempo de demora en entrega del correo. ¿Se puede o no se puede? Bueno, acá Mercado Libre todavía tiene algunas limitantes, que las tiene claras, las conoce y las va a ir mejorando a la larga. Eh, Como puede ser, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien quiere cambiar un tipo de envío? ¿No? Ya hice la compra y ahora me di cuenta de que lo quiero retirar en persona, no quiero que me lo manden por correo. Bueno, eso es lo mismo que esto. ¿Se puede iniciar un reclamo cuando hay una demora en el despacho? No. Porque, a ver, en el primer caso que les comenté, cuando hay un cambio en la logística, si la etiqueta ya está en manos de ustedes, ya se imprimió, ya hay un costo de armado de paquete. Y en el caso de que alguien esté iniciando un reclamo por un tiempo de demora de, del armado del producto del despacho, no lo puede reclamar porque todavía estamos en la instancia de la entrega prometida. Entonces, hay algunas limitaciones. Estas son, por supuesto, lineamientos teóricos. Después revisaremos cada caso particular. Eh, ¿Alguna otra pregunta interesante que les pueda... Todo esto igual lo van a recibir ustedes, lo van a tener el video, así que por eso no se preocupen. Yo no quiero extender mucho con quizás preguntas que son muy puntuales. Del lado de ustedes en el chat no veo ninguna pregunta más. ¿Se fueron todos o alguien? ¿O quedó todo muy claro? No sé, cuéntenme.
Ok, todo ok de mi lado, todo claro. Uy, bueno, perfecto, me dejan muy contenta. ¿Es eso o que se acerca la hora del almuerzo y quieren ir a comer? Alguna de las dos cosas. Bueno, entonces cierro con esta última pregunta. Ustedes pueden revisar el resto de las preguntas frecuentes que les dejo acá en el material para que, para quizás leerlas con más tranquilidad. Sé que después de 1 hora y media de webinar cuesta más prestar atención. La última, para que nosotros sepamos y a veces entendamos algunos tiempos y algunos procesos. Esa devolución que la persona me está pidiendo, ¿cuánto tiempo tiene para hacerla? Bueno, cuando la persona pide la devolución, lo primero que hace es imprimir una etiqueta. Se necesita, esto siempre que hablemos del sistema de mercado de envíos, todos los sistemas que no van por mercado de envíos pueden manejarlos más libremente. No hay penalidad incluso, porque como no hay una etiqueta de devolución, una devolución que va por fuera del sistema no tiene penalidad, no tiene forma de rastrearlo. Pero sí, en la que va por mercado de envíos, ustedes tienen 5 días, o sea, ustedes no, la persona que imprime la etiqueta tendrá 5 días para entregarlo al correo. Si imprimió la etiqueta de devolución y se le venció, entonces ese comprador tiene que volver a imprimir la etiqueta y por eso tendrá que comunicarse con atención al cliente. Pero ustedes son vendedores, ¿para qué les cuento esto? Se los cuento porque seguramente ustedes para cerrar este reclamo o avanzar con este caso están esperando el producto de vuelta. Y a veces el comprador no sabe que tiene que hacer esto. Entonces sí es importante que ustedes como vendedores algunas de estas cuestiones operativas las conozcan para saberlo guiar. Decirle, bueno, perfecto, vas a hacer la devolución, yo voy a esperar el producto para volverlo a enviar a la fábrica y mandarte uno nuevo, por ejemplo. Pero acordate, y ahí uno le dice al vendedor, que cuando imprimas la etiqueta solamente tenés 5 días para enviarla. O sea que yo espero que lo hagas lo antes posible para que resolvamos tu problema lo antes posible. ¿Sí? Es un poco también, suma a ustedes a su calidad de atención y a veces ayuda a destrabar estos reclamos eternos que para ustedes son carga operativa y que no siempre son satisfactorios. Bueno, dicho todo esto entonces, les agradezco muchísimo la presencia, les vamos a enviar este material y estamos en contacto. Saben que estamos en contacto con cada uno de ustedes y para ver sus casos puntuales, así que nos haremos. A ver, acá hay una pregunta más. Cuando un cliente hace un reclamo por producto defectuoso, bueno, es lo que indicamos. Es un reclamo que nos penaliza. Producto defectuoso es un reclamo que nos penaliza. Lo mejor que podemos hacer nosotros es trabajar internamente con ese cliente para ver si el defecto es un defecto de fábrica y lo tiene que cubrir la garantía y guiarlo para que la venta se cierre lo mejor posible y la calificación para ustedes quede positivo. Si es un producto defectuoso que ustedes tienen que devolver, espero que puedan revisar con su proveedor para evitar ese costo que les implica, pero por otro lado, lo importante es que esa penalización se le borre. Y esa es la mejor forma es que el cliente no llegue a esa instancia. Quizás ustedes se enteraron de que estaba defectuoso porque por la mensajería y antes de iniciar el reclamo el cliente se los mencionó. Entonces ustedes pueden prever y manejar por fuera esa devolución o esa reposición o esa garantía sin necesitar llegar al chat. Lo pueden hacer también, ¿sí? Cuando tienen algún cliente que se acercó al local con eso, no es necesario que armen todo el proceso administrativo. Esto lo dejamos off the record, ¿no? En teoría siempre tendrían que manejarse por la mensajería, pero sabemos que a veces complica un poco administrativamente las cosas. Así que en los casos donde ustedes puedan resolverlo por buena voluntad de las partes y que la venta siga concretada y satisfactoria, sería lo mejor. Siempre intentemos usar el sentido común. Y en esos casos, si hay casos puntuales donde ustedes tienen dudas, recurren a la consultora y lo intentamos ver juntos. Perfecto. Bueno, por ahí quedó respondida la pregunta. Bueno, a todos ustedes muchas gracias también por la atención y estamos en contacto. Ya con esto damos fin al webinar.